dice que en las profundidades del lago Ness se oculta un misterio desde hace 1500 años, que es el hogar de un monstruo. Pero ese monstruo no existe. Veamos los hechos. Su primera aparición la encontramos en la historia de San Columba. El suceso que nos interesa se encuentra en el capítulo 28. Cuenta que San Columba viajaba por el país cuando llegó al río Ness. No al lago Ness como se nos quiere hacer creer, sino al río Ness. Ahí encontró que sepultaban el cuerpo de una persona que había sido atacado por una bestia marina en el río. Entonces, San Columba le pidió a uno de sus asistentes que se metiera al río como carnada. Cuando esa persona llegó a la mitad del río, se le aproximó el monstruo dispuesto a atacar. Desde la orilla, San Columba le hizo el signo de la cruz y lo exorcizó diciendo: no vayas más lejos, no toques al hombre, retrocede de una vez. El monstruo fue arrastrado bajo el agua por las habilidades de San Columba. Y eso es todo. No hay más historia. Se le atribuyen diferentes milagros de los cuales obviamente no hay evidencia. Incluso tenía el poder de resucitar. Sabemos que no son más que supersticiones, algo que fomentaba el cristianismo como propaganda. Mas si fuera cierta, se describe simplemente como un monstruo marino. No se dice que fuera de determinada forma o tamaño, sin dejar a un lado que desde aquel tiempo se cuentan historias de Kelpis, un espíritu capaz de cambiar de forma y que vivían en todos los ríos de Escocia. Después de casi 1500 años, se tuvo el reporte de un matrimonio que viajaba por carretera cuando vieron a un pez ballena. Le contaron lo sucedido a un periodista local. La historia fue publicada con un cambio. El editor sugirió que la bestia se describiera como un monstruo, iniciando el mito moderno del monstruo del lago Ness. Todo por un suceso que contó sospechosamente la dueña del hotel en la zona. It just rose out of the water, black, wet, with the water rolling off it. And I yelled at my husband, "Stop the beast." Y que el día de hoy, curiosamente, es el centro de investigaciones del lago Ness. Pronto se establecieron más hoteles y los dueños de esos hoteles también, curiosamente, ya vieron al monstruo. It is the greatest mystery in the world. It is a genuine fact. There is something in the loch. I would never swim in that loch. No, no way. This mystery has so much totally changed my life. At the end of the day, without question, I saw it. Lo cual lleva a pensar que Nessie es solamente una inspiración para impulsar el turismo. Y hay que reconocer que fue un éxito rotundo. Después se reportó el avistamiento de una criatura que se atravesó en la carretera. Era como un caracol con cuello largo. Tenía la piel gris como la de los elefantes. No se le apreciaban patas o cabeza. Después tenemos la primera imagen. Es borrosa, pero el objeto es grande, blanco, con un cuello largo y que se sumerge en el agua. Fue identificado primeramente como un cisne. Después se supo que había ido al lago con su perro labrador y que le había sacado una fotografía con un madero en el hocico en medio del lago.
un motociclista hizo el siguiente reporte en el que por vez primera se le describe como plesiosauro, que iba manejando a la 1 de la mañana cuando de repente golpeó algo. Ese algo tenía cuello largo y cabeza chica. Como estudiante de veterinario lo identificó, una mezcla de plesiosauro y foca. El concepto quedó firme cuando se publicó que había sido capturado. Unos cazadores lo observaron hacer una rara visita a tierra y le arrojaron una red de acero para capturarla. Llevaron al monstruo vivo al hangar de aviones, pero todo fue una historia inventada y publicada por el Día de los Inocentes. Respecto a la fotografía del cirujano, hay que aclarar que esa fotografía que todos conocemos no es la original. Es una parte de la fotografía original y se recortó ya que hace aparecer muy pequeño a ese monstruo. En la versión original se puede ver la banda oscura en la parte superior de la imagen, que es el lado opuesto del lago. Así que se recortó para ocultar esa perspectiva, haciendo que el monstruo parezca más grande de lo que realmente es. El cirujano tomó una segunda fotografía a la que no se le brindó atención debido a lo borroso de la imagen. Y otra cosa, el cirujano en realidad es ginecólogo. Las fotografías fueron cuestionadas inmediatamente ya que hay varias inconsistencias. Primeramente, el tamaño en comparación a un hombre mediría menos de 1 metro. Así también, en ambas imágenes no se puede asegurar que fueron tomadas en el mismo lugar o al mismo tiempo, y ni siquiera que fueran el mismo objeto, ya que tienen una forma completamente diferente. Un par de investigadores basados en un artículo de periódico encontraron la verdad al entrevistar al hijo de un cazador, quien aclaró los hechos. Todo fue un engaño por venganza. Resulta que un periódico, con el fin de encontrar al monstruo del lago Ness, contrató a un famoso cazador, quien dijo que había encontrado enormes huellas desde la orilla del lago hasta el agua. Se hicieron fundiciones de las huellas y se enviaron para su examen. Su estudio comprobó que habían sido hechas con un pie de hipopótamo seco, de los usados como ceniceros. El periódico ridiculizó al cazador. Desacreditado, compró un submarino de juguete y le solicitó su ayuda para crear un modelo del cuello del monstruo. Después el cazador se fue con su hijo al lago, buscaron una caleta y tomaron varias fotografías. Ya sabemos lo restante. Respecto al artefacto, dice que fue enterrado en el lodo del lago. Los investigadores contaron la historia en un libro y también hicieron la recreación de los hechos. Buscaron una entrada tranquila en la orilla para aparentar que eran olas de gran tamaño. Pusieron un artefacto similar que también iba impulsado por un motor y le tomaron varias fotografías, teniendo el cuidado de incluir la playa distante en el fondo para mostrar que realmente era el lago Ness. Y lo que en verdad se muestra es el verdadero tamaño del supuesto monstruo, ya que tal y como se puede apreciar, una toma cercana jamás proporciona el tamaño del objeto, al no haber otra referencia. Sin embargo, como eso no convenía a la leyenda de un monstruo inmenso, la imagen fue severamente recortada. Cuando los investigadores visitaron al nieto del cazador, vieron algunas de sus viejas pertenencias. Entre los artilugios había un cenicero peculiar, hecho de un pie de hipopótamo. En la siguiente fotografía vemos el torso del monstruo. Sale en un libro y pronto se descubre que son 2 fotografías tomadas de diferente posición, tal y como lo muestran el reflejo de los objetos, lo cual no sería nada raro, pero el punto es que el objeto que se supone que se encuentra en movimiento aparece en el mismo lugar en ambas fotos. Así también el monstruo.
es más oscuro que cualquier objeto oscuro dentro de la foto, razón por la cual se dice que la foto fue fabricada. Otra foto fabricada es la siguiente. Había acampado. En la mañana fue al baño y vio al monstruo. Tomó su cámara y afirma que se metió dentro del agua para tomarle la fotografía. Sin embargo, los estudios muestran que el flash que iluminó al monstruo provenía de una altura de 4 metros sobre el nivel del mar. Hay otras fotografías tomadas bajo el agua. La aleta del lago en principio se apreciaba como evidencia, pero resulta que la imagen fue resaltada de la película original, que solamente muestra el lodo del fondo del lago. La gárgola del lago resultó ser simplemente un tronco, y la siguiente foto ni siquiera se tomó en el agua. Se captó la imagen cuando pusieron la cámara en el suelo, misma que apenas mide medio metro. La fotografía del Muppet del lago Ness ni siquiera merece comentarios. Esta fotografía muestra el lomo de una criatura extraña. Resultó ser una fabricación para un documental. Que todo fue por un poco de diversión y no por la ciencia, y que engaños como el suyo ayudaron a llevarnos allí. Y lo más reciente fue lo mostrado por Google, así como otras tomas de diferentes tiempos. Se dice que es el monstruo localizado por satélite. No lo es. Es solamente la estela que deja el barco al navegar, lo cual se puede apreciar claramente. La última fotografía que tenemos muestra no al monstruo del lago Ness. Se aprecia que es igual a una foca, por lo que simplemente es un trío de focas nadando plácidamente en el lago Ness. Tenemos ahora un video que nos muestra un objeto oscuro cruzando el lago a la misma velocidad que un barco. Y si ese barco fuera negro, serían iguales. Sobre todo si observamos que la parte de arriba es sospechosamente de manufactura humana. Otro video fue obtenido por un primer grupo de entusiastas quienes dieron años de su vida en la búsqueda de la bestia. At 11:45, I saw this silver line on the black water coming out from the bay, and switched on the camera. And through the binoculars, I could see that this thing had a small object sticking up at the front, and stopped, and then set off again, and then stopped. A large pleasure steamer came halfway between me and it, and I thought, well, will anyone on the boat have seen this? You know, it could be important, but nobody had. 14 years later, in 1981, I was working back on Loch Ness again. I was looking out of the caravan window and saw a line moving along the surface. My heart leapt, and I realized that this was what I'd seen before, and looking again more clearly, I could see that it was a group of birds called mergansers, and the mother bird runs along the surface and then sits down and waits for the chicks to catch up with her, and it seems that that's probably what I filmed all those years earlier. Entonces supimos que Nessie tenía un hijo. Era una criatura extraña, pero no un monstruo del lago, sino un elefante marino que mostró signos de haber estado congelado durante un periodo prolongado de tiempo. Al día siguiente se supo que había sido otra broma por el Día de los Inocentes. La siguiente búsqueda exhaustiva fue llamada exploración profunda. Se utilizaron 24 embarcaciones equipadas con sonar para barrer el lago. No se obtuvieron resultados. Después vino la BBC de Londres, quienes con un equipo que usó 600 rayos de sonar recorrieron con precisión milimétrica todo el lago para que el monstruo no pudiera esconderse detrás de ninguna roca. No se encontraron rastros de ninguna criatura grande. En otra de las búsquedas, las imágenes de sonar revelaron algo en el fondo del lago. Sin embargo, se supo que era un accesorio abandonado de una película de Sherlock Holmes.
ya que los entusiastas siempre han especulado que Nessie podría ser descendiente de un plesiosauro. Un día apareció un fósil. Era una sección fosilizada de una vértebra del plesiosaurio. Los estudios realizados dejaron en claro que el fósil había sido plantado en el lago. Después salió a la luz un diente. Fue encontrado dentro del cadáver de un ciervo que estaba en la orilla del lago. Resultó ser un truco publicitario para una novela de terror. Total que nunca se ha encontrado fósil alguno, a pesar de que el fondo es plano, por lo que es fácil el examinarlo. Así que para salir de dudas, un equipo de científicos expertos en ADN ambiental buscó piel, escamas, plumas, pelaje, heces y orina con la misión de extraerles el código genético para poder determinar los tipos de criaturas que viven en el lago. Se descartó la presencia de animales grandes y, lo más importante, no se encontraron pruebas de un reptil marino prehistórico llamado plesiosauro. Is there a plesiosaur in Loch Ness? No. There is absolutely no evidence of any reptilian sequences in our sample. Una cosa que los investigadores encontraron es que el lago Ness contiene muchas anguilas. Possible that what people are seeing is a giant eel? Well, maybe. Para entender el surgimiento del monstruo del lago Ness, debemos de tener en cuenta un hecho: el estreno de la película King Kong. En la actualidad, esa película no es algo que todos quieran ver, mas en aquel tiempo los efectos y las escenas fueron consideradas espectaculares. Durante la película no solamente vemos a King Kong, sino también a varios animales prehistóricos. Las personas se quedaron impactadas por lo real que se veían los monstruos en la pantalla, comparable a lo que ha sucedido con varias películas con el paso del tiempo, quedando las personas con la idea de que esas criaturas prehistóricas vivían en partes alejadas del mundo, así como la posibilidad de que un día alcanzaran las ciudades. Así fue como la paranoia empezó. De hecho, en la película podemos ver una criatura similar, y fue justo unos meses después del estreno de la película que el monstruo del lago Ness fue visto por vez primera. Sabemos que como personas somos influenciadas por lo que sucede a nuestro alrededor, pero a pesar de lo anterior, el lago Ness sigue teniendo muchos cazadores de monstruos, cada uno con su método favorito para captarlo. Unos usan equipos sonar, otros cámaras submarinas, algunos hasta submarinos. Unos simplemente se sientan a esperar. También hay cámaras grabando las 24 horas del día. Puedes verlas en internet y puede ser que descubras al monstruo del lago Ness, aunque sabemos que ni siquiera Scooby-Doo lo hizo. Well, gang, that was some mystery. I'm actually kind of glad we never found the real Loch Ness monster. You are? Why? I don't know. Maybe some mysteries are just better left unsolved. Scooby-Dooby-Doo?